Hola a todos, vamos a comenzar con el desarrollo de esta clase grabada en la cual vamos a trabajar sobre los conceptos de la unidad 2. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la personalidad. Fíjense que la denominación que le dimos a esta unidad es diferencias individuales, las diferencias individuales. Y bueno, la lógica o el fundamento de por qué se ha denominado esta unidad de esta manera es por el hecho mismo de que cada persona, bueno, al momento de abordar una situación laboral o al momento de llevar adelante una situación laboral, va a poner de sí su característica personal, es decir, va a poner en juego una serie de capacidades, de características, de competencias, de valores, de principios, de rasgos que le son propios. Con esto quiero decir que en cualquier ámbito de la vida y fundamentalmente en el ámbito laboral, las personas aportan desde su particularidad, es decir, desde su especificidad. Cada uno realiza una actividad laboral y la realiza de una manera muy personal, es decir, independientemente de que se trate de la misma actividad, de la misma función, del mismo puesto, del mismo cargo, independientemente de que se trate de la misma empresa, no hay dos empleados que hagan la tarea de la misma manera, es decir, cada uno va a poner en juego una serie de características o de particularidades que van a hacer de su desempeño algo particular o algo especial o algo característico, ¿no es cierto? Y algo único también. Incluso pensando en líneas de producción o en fábricas en donde de repente las funciones están bien delimitadas y los puestos son bien específicos y de repente las tareas están muy organizadas y muy, si se quiere, determinadas por una rutina, ¿no es cierto? Por una rutina de pasos y de procesos. Aún en esos contextos tan organizados, las personas aportan desde su lugar o desde su individualidad para llevar adelante ese trabajo. ¿Sí? Si ustedes imaginan o recuerdan la imagen de alguna línea de producción de alguna fábrica, hay veces en donde las personas tienen que desarrollar un trabajo bastante rutinario en algunos casos y bastante puntual o bastante específico, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, a ver, en el sector de calidad, muchas veces lo que tiene que hacer un empleado, un colaborador o varios colaboradores es seleccionar el producto que está dañado, que está fallado, y ahí lo único que tienen que hacer es aplicar la observación y la velocidad manual, por ejemplo, para sacar los productos que no están o que no cumplen con alguna norma de calidad, ¿no es cierto? Con algún criterio de calidad. Sí, entonces supongamos que en una línea de producción o en una cinta las personas tienen que seleccionar y descartar las galletitas que no salen con la forma especificada, con la forma determinada. Entonces, ahí en esa línea de producción todas las personas tienen que cumplir con esa función, ¿no es cierto? O por lo menos en esa área. Independientemente de que se trate de una tarea tan específica, tan puntual y en algún punto tan rutinaria, cada uno lo va a hacer de una manera personal. Y es más, cada uno la va a vivir de una manera personal. ¿Sí? Algunos se va a sentir muy feliz y muy dichoso de hacer esa tarea, otro tal vez no tanto. Alguno capaz que aguanta haciendo esa tarea 8 horas, otro capaz que de repente a la hora ya está cansado o cansada y ya tiene que alternar con otra actividad. Capaz que alguno es mucho más rápido, mucho más ágil, mucho más eficaz haciendo esa tarea porque, bueno, tal vez tiene mayor poder de concentración, bueno, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo les digo es esto, o sea que el trabajador, la trabajadora, no, no es un autómata que vaya a desarrollar una actividad de la misma forma siempre, ¿no es cierto? Cada uno lo va a hacer de una forma personal. Y es ahí en donde cada uno pone en juego esto, las capacidades intelectuales, los talentos, las competencias que cada uno tiene o que cada uno aprendió a lo largo de la vida
y también los rasgos de personalidad, es decir, las características de personalidad que lo predisponen para una determinada tarea o actividad. En la primera clase nosotros habíamos, una clase anterior que habíamos tenido, yo les había anticipado este concepto, el concepto de persona desde un enfoque humanista, así que, bueno, me remito a esa explicación y les pido que lo repasen, lo tengan en cuenta. Por supuesto que en este punto, este concepto ustedes lo pueden manejar desde otros autores o desde otra concepción, no hay problema en ese sentido, siempre y cuando lo puedan fundamentar. Y vamos directamente a lo que es el concepto de personalidad. Aquí tenemos un concepto, ¿sí? en este espacio de verde, bastante genérico, pero bastante amplio, pero no por eso menos correcto, ¿no es cierto? Incluso nos puede permitir comprender este concepto de una manera más clara. Bueno, nos dice que la personalidad es la forma y los modos en que se manifiesta y se realiza la persona en el mundo, ¿sí? Es muy amplia la definición, pero es bastante clara. Sencillamente nos dice que es la forma en que uno se posiciona frente al mundo y la forma en que uno se dirige y se enfrenta al mundo, para decir de alguna manera, ¿sí? Cómo uno se va realizando frente a la realidad, frente al mundo que nos rodea. Y yo les agregaría aquí cómo uno se posiciona también en relación a uno mismo. Y aquí en este punto podemos agregar que hace referencia a la forma de ser, de pensar, de sentir, de actuar de una persona que se mantiene a lo largo del tiempo y que lo distingue o la distingue de las demás personas, ¿no es cierto? Es el rasgo característico o el sello característico de cada uno y que nos diferencia de los demás. Es un concepto bastante amplio, personalidad, porque dentro de este concepto entran otras condiciones, otras características. Fíjense lo que dice más abajo. Dice, en la psicología actual se define la personalidad como la organización dinámica de los aspectos cognitivos, es decir, intelectuales, afectivos, conativos, es decir, pulsiones y voliciones, fisiológicos y morfológicos del individuo. En esta definición que ustedes tienen aquí, que les acabo de leer, se amplía un poco más el concepto anterior y nos dice que esto que nosotros denominamos personalidad es una organización dinámica. ¿Qué quiere decir organización dinámica? Que es un complejo de características, elementos, componentes que de alguna manera integran la personalidad y que no es algo que se mantiene igual para siempre, sino que hay algún movimiento. Casualmente la palabra dinámica implica eso, es decir, esta organización es posible de que se pueda modificar, al menos en los rasgos tal vez más superficiales, porque hay algunos rasgos de personalidad que se mantienen a lo largo del tiempo con determinada estabilidad y no se cambian tan fácilmente, pero hay otros rasgos, tal vez los más superficiales, que sí se pueden modificar y sí se pueden pulir y sí se pueden cambiar, ¿sí? Con el aprendizaje, con el entrenamiento, con la exposición a determinadas experiencias. Y pueden ir modificando, ¿no es cierto?, la forma de ser de cada persona. Es decir, esa personalidad, si bien tiene cierta estabilidad en el tiempo, también tiene la posibilidad de cambio. Depende también de la flexibilidad de la persona, ¿no es cierto?, y de la predisposición de la persona para cambiar. El que quiere cambiar es muy probable que lo pueda lograr con el tiempo, pero el que no quiere definitivamente no lo va a lograr, ni aunque se capacite, ni aunque se entrene, ni aunque de repente, no sé, haga terapia, ¿sí? Si no quiere cambiar su personalidad, no lo va a lograr cambiar. Bien, y en esa organización entran diferentes aspectos, ¿sí? Como dice aquí, aspectos intelectuales, es decir, nuestra capacidad de ver e interpretar el mundo de una manera adecuada o no, aspectos afectivos, es decir, cómo nos vinculamos, los aspectos conativos, es decir, cómo actuamos, aspectos fisiológicos y morfológicos del individuo. Entonces, incluso hasta la corporalidad del individuo entra en juego al momento de hablar de la personalidad, ¿sí? Es un concepto bastante amplio que básicamente indica lo que les acabo de decir aquí.
es la forma y los modos en que se manifiesta y se realiza una persona en el mundo. ¿Y por qué? Bueno, es importante hablar de personalidad porque, en efecto, la personalidad se va a desplegar en el trabajo o en la forma de trabajar. Cada uno de nosotros, cada colaborador, cada trabajador, cada trabajadora, cada empleado, cada empleada va a tener una forma personal y particular de accionar y de adaptarse al entorno laboral, ¿sí? De hecho, también hay que reconocer que hay determinados trabajos, determinadas funciones que requieren de cada persona un estilo personal o un estilo de personalidad bastante específico, ¿no es cierto? Es decir, hay profesiones, hay trabajos, hay ocupaciones que requieren de cada uno poner en juego determinados rasgos de personalidad como para poder adaptarse a ese entorno laboral. No es lo mismo el trabajo que puede realizar un personal o la exigencia que puede tener un trabajo en el ámbito de la salud, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la docencia, en el ámbito comercial, en el ámbito rural, en el ámbito fabril o de fábricas. Son diferentes situaciones, diferentes ámbitos, diferentes funciones, diferentes trabajos que van a requerir de cada persona la puesta en juego de determinados rasgos de personalidad. Evidentemente, si nos ponemos a pensar en una persona que tiene que trabajar en atención al público, obviamente va a ser necesario que dentro de sus rasgos de personalidad estén definidos aquellos que indiquen, un trato cordial, respetuoso, un estilo comunicacional adecuado, un estilo comunicacional que propicie el buen trato hacia los demás. Necesariamente debería ser una persona que se sienta cómoda con otras personas, más extrovertido si se quiere, o extrovertida. Lo mismo que un vendedor, por ejemplo. En el caso del vendedor ya vamos a necesitar otras habilidades, como por ejemplo la capacidad de persuadir, la capacidad de convencer, cierta seguridad y aplomo. No sé si ustedes, seguramente quien más que menos ha tenido la posibilidad de comprar algo, ¿no es cierto? Y hay veces en donde uno se da cuenta cuál es un buen vendedor y cuál no, ¿sí? Es más, dentro del ámbito de los vendedores existe incluso hasta una especie de ranking o de organización o de podio, tal vez para decirlo de una manera, en donde hay vendedores que se sienten o que se visualizan y se consideran a ellos mismos como tal vez más agresivos o más, digamos, eficaces en la venta, ¿no es cierto? No es lo mismo el vendedor de autos, el vendedor de celulares, el vendedor de electrodomésticos, el vendedor de ropa, el vendedor de... ¿sí? O sea, cada uno tiene una forma de hacer las cosas y cada puesto requiere de cada uno ciertas habilidades, ciertas cualidades, ¿sí? Bien. Entonces, estos serían los que tenemos aquí, los factores que constituyen la personalidad. Es decir, es importante considerar, desde dónde se construye la personalidad. Y aquí tenemos, por ejemplo, 3 factores. Lo constitucional, lo ambiental, lo ambiental o formativo, lo opcional y creacional, ¿sí? ¿A qué nos referimos con lo constitucional? Desde el punto de vista orgánico, incluye lo heredado, lo propiamente genético, lo ambiental, es decir, lo aprendido desde el punto de vista educativo, y lo opcional o creacional de cada persona, es decir, la característica personal de cada uno al momento de construir su personalidad. Estos son los 3 factores que constituyen la personalidad y lo vamos a explicar brevemente en el próximo video, perdón.